¿Cómo consideras eso, Juan Miguel, que te pasó de que en el momento que estabas en el púlpito se te pasó las ideas o ese dolor en el estómago? ¿Lo consideras como que de alguna manera Dios intervino en ese momento? No porque estés en un lugar sagrado, sino porque necesitaba que tú tuvieras confianza y estuvieras tranquilo cuando vas a exponer sobre un tema específico, o lo ves como una misericordia de parte de Dios, o no tiene que ver con Dios, sino es algo que tú pensaste de que te lo mentalizaste, no me tiene que doler el estómago. ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que el Eterno trataba de mostrarme algo en ese momento. O sea, no es lo que yo hacía lo que me iba a llevar paz en mi interior. No es lo que yo estaba guardando lo que me iba a llevar paz en mi interior, sino que es la sola presencia de Él en mi vida la que me trae paz. No es lugar en donde estaba tampoco, porque realmente eso es lo que entiendo ahora. O sea, no lo entendía en ese momento, pero ahora sí entiendo de que eso es lo que me quería dar a entender el Padre en ese momento, porque, o sea, fue un acontecimiento pues que no se logra describir, fue algo maravilloso para mí, fue una paz tan pero tan preciosa, duró poco tiempo, sí, duró poco tiempo, pero yo nunca había experimentado algo así. Y mucho menos durante ese momento donde me agarran ese tipo de dolores a mí, porque son bien fuertes, porque ya tengo muy avanzado eso, ¿verdad? Esa enfermedad. Y realmente nunca había experimentado algo así, hasta ese momento. Yo tengo una especie de gastritis también, pero ya se me está curando un poco. Me ha pasado, te lo entiendo. Pero es algo feo. Yo también me he aguantado hambre. De hecho, en algunos ayunos hice trampa y me comía por ahí de vez en cuando una galleta, pues no me aguantaba el hambre. Y después me pedía perdón porque no. Y un momento me acuerdo cuando estaba con eh, mi abuela me dijo de que ya coma, pero vamos a pedirle perdón a Dios. Y mi abuela oraba por mí, me acuerdo, pobrecita, y le pedía perdón al Señor porque no aguanté el ayuno. Y bueno, me sentía culpable también, pero me da cosa mi abuela, que mi abuela es grande, es adulto mayor y tiene que estar aguantando hambre porque se le da la gana a una persona dogmática de que tienes que hacerlo, porque si no Dios se enoja. Entonces, y algunos se ofenden últimamente con mis comentarios porque soy muy directo al momento de hablar. Es porque yo lo veo de otra manera ahora. Incluso he perdido muchos amigos, Juan Miguel, desde que yo pienso diferente, de que ya no soy religioso o no me considero religioso o dogmático. Pero eso es parte del camino de aprendizaje, ¿no? Hace poco leí una publicación en Facebook que decía, mientras tú más quieres buscar la verdad, más solo te vas a quedar. No sé cómo lo ves vos. Y es que así es, porque fíjate que uno de los mayores profetas que fue exaltado por el mismo Jesús es Juan. Juan no tenía amigos, sí tenía discípulos, pero eran pocos. Y graciosamente, él solamente pasaba, él solo en el desierto. O sea, las personas que buscan la verdad a veces se quedan solas por ese mismo problema, porque a veces no toleran el hecho de que en una persona humilde y sencilla puedan mostrarse cosas que a los grandes eruditos de aquel tiempo no se les podía mostrar, y eso trae egoísmo también y envidia, y por eso mismo es que se quedan solas las personas. Solamente aquellos que logran entender de que la sabiduría puede venir incluso de un campesino, o sea, en un campesino puede darse la manifestación del Padre Eterno en su sabiduría para poder mostrar paz a otras personas. Y eso lo vemos a lo largo de la escritura también, porque en algunos momentos, eh, cuando Jesús está transmitiendo sus mensajes y va trayendo discípulos, no vemos a Jesús diciendo, mira, ¿cuántos diplomados tienes? ¿Qué has estudiado? Sino que lo único que hace, ven y sígueme. Sencillo. No necesita de un título para la persona, incluso eligió personas sin tan siquiera que sepan leer o escribir.
Y yo digo, wow, pero ahora para ser un dirigente como digamos lo fue este Pedro en su momento, se debe de tener un título, si no, no eres nadie en esa congregación. Eres solamente un simple servidor o peón, como quiera llamar, pero menos un pastor encumbrado, nada que ver. Tienes que tener título para eso. El hombre sí pone requisitos, pero el padre no los pone. Y Jesús tampoco pone requisitos, ni Ujú. jerarquías. Que hace poco estaba escuchando algo que no lo sabía, lo escuché y después volví a escucharlo a otra persona que también lo dijo, que es el doctor Núñez, de que en realidad la palabra anciano, el significado que tenían Pablo cuando hablaba de los ancianos, era uno del contexto de la época, de su época del Antiguo Oriente, y no es lo mismo que hoy, que es un cargo o una responsabilidad eclesiástica, sino eran personas que eran sabias, que eran de edad y que tenían sabiduría, ahora tenían bastante intelecto o conocimiento, pero no tenía nada que ver con un cargo. De hecho, tampoco incluso los pastores no son dueños de la gente, sino son supervisores, en realidad. Ni siquiera supervisor en el sentido, en el contexto de hoy, supervisor es otra cosa. Hoy supervisor también es como una autoridad, pero más que nada lo que trataban de ellos es ministrar a la gente, no decirle lo que tenían que creer o no, no decirle lo que tenían que hacer o no. Pero hoy en día, el contexto que vivimos hoy, la religión inventó un pastorado como si fueran dioses, como si fueran pequeños caudillos o caudillos, dueños de una cierta cantidad de gente. No, no me toques en mi iglesia, no vengas acá, no. Esta es mi iglesia, estos son mis ovejas. Por favor. O sea, eso ya raya de lo que es el extremo, ¿no? O sea, y cuando una persona va hoy a una religión, a una iglesia, que no es creyente y es ateo, como es esto, están todos locos. No vengo nunca más. O sea, hablan del amor y demuestran otra cosa. Doble moral, ¿no? Eso pasa cuando uno solamente lee la Biblia, pero no investiga y no se deja enseñar por Jesús, ¿no? Yo lo veo que cuando uno se deja enseñar por Jesús es diferente. Y es algo que estamos aprendiendo, ¿no? Es una caminata, es un proceso, ¿no? La sabiduría es un proceso también. No vas a ser sabio de la noche a la mañana. Y ahora con respecto al temor, no es temor. Creo que eso está mal traducido. No sé cómo lo veo. Y es que, imagínate, en el Nuevo Testamento incluso hay discípulos de Cristo que llevan o sea, quieren llevar a cabo este mismo evangelio. Y lo vemos, por ejemplo, en discípulos que van corriendo a Jesús diciendo, mira, fíjate que ahí arriba no nos recibieron, oramos para que caiga fuego del cielo y que los destruya. O sea, con ese fuego del cielo, o sea, que hubiera caído sobre esas personas si estos hubieran orado y que Jesús hubiera aceptado eso, ¿verdad? Si hubiera generado temor, si hubiera generado terror. Pero ¿y eso qué beneficio hubiera traído a la nación de Israel y a las personas que hubieran escuchado o hubieran visto las consecuencias de no haber recibido estos discípulos en esa casa? Eso no hubiera ayudado en nada. Israel ya estaba curtido de todo ese terror, de todo ese temor. ¿Por qué querían generar esto también? También vemos que Pablo, en sus epístolas, cita lo que es el versículo de Proverbios, de que dice que hay que temer. Estos no tienen temor de Dios, dice él. Entonces Pablo tenía esa misma concepción también, en algunos momentos la utiliza, pero él llega a entender de que el temor no es el principio de la sabiduría, sino que el amor. Porque él viene a decir después, Pablo, este mismo que había citado Proverbios, en donde dice que hay que temer a Dios, él mismo dice, si conoces todos los misterios, todas las profecías y no tienes amor,
no eres nada, o sea, no te sirve de nada. Entonces Pablo hasta ese momento viene a entender de que el principio de la sabiduría o del conocer las cosas ocultas del Señor no es el temor, sino que es el amor. Porque allí en esa cuna del amor es donde nace la sabiduría. Y esa sabiduría viene de parte del Eterno. O sea, es algo que a nosotros no nos pertenece tampoco, sino que le pertenece a Él y solamente a Él. Porque incluso si, imagínense, dice un versículo que es bien interesante, dice, Dios es amor. Pero imagínense que dijera, Dios es terror. Yo ni loco, bueno, ya loco tal vez, amaría o llegar a ese Dios. O sea, porque dice, Dios es terror. Wow, yo no, mejor un ser espantoso, yo mejor me retraigo y yo no quiero saber nada de él. Por eso no me extraña que un ateo tenga esa concepción también. Es bien complicado. Pero, Y, pero fíjate eso, Miguel, lo que estás ujú, diciendo del Dios del terror. En realidad eso es lo que le presenta la mayoría de la religión a la gente atea o agnóstica. El Dios del sí, terror, que tenés que tenerle miedo para que no te venga a quemar o, no te, o te va a salvar, Jesús te viene a salvar de lo que te va a hacer si no lo aceptas. O sea, ¿de qué llama entonces Salvador del mundo? Entonces como César. César también se proclamó el Salvador del mundo y quemó a media Roma, echándole la culpa a Pablo, ¿no? El Nerón, que también fue César. Y es que la verdad muchas veces nos complicamos y realmente el Evangelio es sencillo. El Evangelio es muy sencillo. Nosotros muchas veces por el conocimiento que tenemos, gracias a Dios, ¿no? Y que hemos estudiado, investigado, le ponemos un plus, o podemos decirle algún condimento como para que se entienda un poco mejor, pero a veces también fallamos en eso. Pero debe ser más sencillo. Obviamente cada uno tiene su estilo, yo tengo mi estilo, Juan tiene su estilo, para lo que es presentación de un tema o lo que sea, pero el Evangelio es sencillo. Jesús lo hacía muy sencillo, que decía que el Padre nos amaba a tal punto de que se preocupaba hasta cuando un cabello se nos caía. Tiene contado todos tus cabellos, imagínate el amor que tiene. Y lo tenemos a un Dios bipolar. Pablo no es bipolar, no fue bipolar, sino que como fue armado así, de una manera que pareciera contradictorio, y para amalgamar de una manera esos mensajes o esos temas, para que encaje en su doctrina o la doctrina de cierta denominación, ahí viene la confusión. Ahí viene la duda y viene la falta de fe. De muchos pierden la fe. Y muchos se van al extremo ya a negar incluso a que Jesucristo existió. Y obviamente es un proceso, y yo reconozco que muchas veces he fallado con algunas personas que antes eran de una religión o eran de la denominación que yo participé mucho tiempo, o que soy parte igual que Juan Miguel, pero también no entiendo a veces yo también que es un proceso, que ahora nosotros quizás nos podemos, incluso, hace poco lo escuchaba a Natanael que decía, nosotros como somos libres pensadores o somos de mente abierta, podemos llegar incluso a ser dogmáticos siendo de mente abierta. Entonces, ahí está el problema. Es como que todos los extremos son malos. Solamente hay que buscar un equilibrio. Y creo que interpretar la Biblia no es para cualquiera, pero cualquiera que pida la dirección de Jesús, de Dios, la va a entender. Yo conocí una abuelita que nunca estudió hebreo ni griego, pero ella entendía que Jesús era amor. Para muchos sería un ignorante, porque no tiene ni segundo, ni tercero o cuarto de primaria. Pero para otros es sabia. Para Jesús es sabia. A eso se refería Pablo que dice que Dios eligió lo vil para avergonzar a quién? A los sabios. Entonces, si Dios eligió el peor para buscar al mejor, te quiere decir algo. Entonces, cuando nosotros separamos lo precioso de lo vil, podemos encontrarnos sorpresas. Cuando nos demos cuenta que todos
también fuimos en un momento barro y nos creemos que somos oro. Israel mucho tiempo, el pueblo de Israel se creyó que era oro, pero ellos eran barro. De ahí viene lo que es la alegoría de Adán, del polvo lo tomé. Entonces, creo que la sabiduría tiene que ver con el conocer a Dios en una relación, en un diálogo, en una conversación, como un amigo. Y ese temor yo lo interpreto como admiración, porque estás emocionado por conocerlo más. Eso podremos decir. ¿Qué dices, amigo? Incluso es que al mencionar esto que estás, o sea, a lo que acabo de, bueno, lo que acabas de decir con respecto al temor, se me viene a la mente la parte en donde dice el padre, él habla y dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él escuchen. Y fíjense que ahí se da un evento. ¿Qué significa para nosotros el postrarse en tierra, o sea, poner su rostro en tierra? Significa reverencia, ¿no? Y aquí se dice de que ellos se postraron sobre sus rostros y sintieron gran temor. Si nosotros traducimos esa palabra temor como reverencia, ¿por qué en el versículo 7 Jesús se acerca y les dice, levantaos y no temáis? Porque significa, esa palabra significa reverencia, entonces Jesús está diciendo, levantaos y no reverencien. Pero aquí está utilizando la palabra, esa misma palabra que se utiliza en el versículo 6 de Mateo 17, se utiliza también en Mateo 17:7. Entonces quiere decir que estas personas estaban terriblemente temerosas del acontecimiento que estaban escuchando y viendo en ese momento. Pero Jesús viene, se acerca a ellos, los toca y les da paz y seguridad. Y les dice, no teman. Y hasta les dice que se levanten. Y yo digo, ¿en dónde está el temor aquí que hay que sentir entonces? Y una cosa más que a mí me llama la atención es que cuando el Mesías nace o va a nacer, se les presenta un ángel a unos pastores y ven el gran resplandor de estos ángeles, estos misteriosos pastores que no se menciona el nombre, y ellos tienen gran temor. Pero los ángeles que vienen del Eterno les dicen, no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, dice aquí, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. En donde dice aquí que, o sea, el mensaje de los ángeles debería de ser, vayan y teman. Pero el mensaje es, no teman. Es muy diferente el mensaje. Y todavía les dicen a ellos, no hombre, nosotros les traemos nuevas de gran gozo. No dice, nosotros les traemos noticias de terror. Voy a utilizar esa palabra nuevamente. No dicen nada de eso. Esto traía paz a estas personas. Ese nacimiento del Mesías traía paz. Y qué gran paz la que mostró. Sanando, restaurando, llevando consuelo, levantando incluso muertos, reanimando personas que para nosotros ya estaban totalmente allá en el sepulcro.
Es interesante lo que dijiste sobre los ángeles, y me viene la historia de Sodoma y Gomorra, que los ángeles que vinieron a Sodoma no dijeron que no tengan miedo, sino más bien te producieron miedo. Está bien que es una forma también de una alegoría, ¿no? Se entiende también como eso, pero porque encontramos otro relato similar de Sodoma en los jueces, con otros personajes, pero la misma dinámica. Vienen dos mensajeros y viene una calamidad, de distinta manera, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta, los ángeles y ángeles, que hay dos tipos de mensajeros. Entonces, no teman, no reverencien, tanto que dicen dentro de las iglesias la irreverencia. Entonces, hay que tener miedo, hay que tener eh, solemnidad. Pero ¿por qué tanto? ¿Que acaso se va a enojar Dios y te va a mandar un rayo? ¿No es que es amor? Yo le preguntaría, ¿no es que es un Dios de amor incondicional o es amor condicional? Porque si es amor incondicional, no me vengas que decir después que te va a mandar un rayo, un castigo. O son las consecuencias de tu pecado lo que te destruye. Yo creo que la mala interpretación del carácter de Dios o del Dios que presentó Jesús es la mayor causa de ansiedad, desesperación, terror y miedo en la humanidad. Y la interpretación que se da de Proverbios 1:7 es algo que nos lleva al terror y no al amor. Entonces, para terminar, podemos decir de que no debemos tragar el versículo hablando como si fuera comida, sino tragar masticado de otro, sino nosotros mismos comerlo y masticarlo y pedir la dirección del Señor, de Papá Dios, de poder entenderlo mejor y darnos cuenta que Él no quiere que le temamos, sino quiere que lo conozcamos y ese resultado será el amor que tendremos por Él. ¿Querés compartir algo más, Juan Miguel? Sí, solamente iba a compartir el contraste o la evolución que tiene este Pablo en ese pensamiento. Solo voy a compartir unos versículos en donde él genera lo que es el versículo que se menciona en Proverbios. Está en Romanos 3:18 y él les dice a los de Roma, no hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, él está citando el mismo proverbio. Luego en el Romanos 8:15, imagínense cómo es que evoluciona esto, como que a él viene esta palabra y dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Esto nos convierte en hijos de Dios, claro. Y luego en 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que la perfección o la santidad se perfecciona por el temor de Dios. La pregunta es, ¿por qué Pablo es que maneja este concepto? Obviamente, por el concepto que a él se le había enseñado. Y como decía en unos comentarios por ahí a otro hermano, es que nosotros no somos discípulos de Pablo. Nosotros no debemos de hacer lo que dice Pablo. Nosotros tenemos que ir a Jesús, porque así ese es el mandato primordial prácticamente del Padre, que a Él tenemos que escuchar y no a Pablo, a Elías, Moisés, Pedro, porque ellos erran, pero Jesús no, porque Jesús mostró perfectamente el carácter del Padre, según el libro de Hebreos. Entonces aquí, para finalizar, voy a mencionar el versículo que mencionó el hermano Pablo al principio, en donde dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor
lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y esa perfección no viene de los actos del ser humano, sino de los actos en favor del ser humano que hace el Padre para con ellos a través de Jesús. Eso es lo maravilloso. Amén, amén y amén. Bueno, muchísimas gracias a los hermanos y amigos que se quedaron, están viendo esta presentación por diferido del canal El Reino en Parábolas. Esta fue la segunda parte, vamos a dividir en dos este video. La primera parte estará en el canal nuestro de Pablo Feramonti y la otra parte, que es esta que estás viendo ahora, estará en el canal El Reino en Parábolas. Le damos las gracias a Juan Miguel por proponer esta charla bastante interesante y por sorprenderme con algunas preguntas que me hizo. Y bueno, y también porque seguimos así aprendiendo juntos, ¿no? Así que muchas gracias, Juan Miguel. Gracias por dejarme estar en tu canal también. Así que Amén, hermano. Ha ah, sido un privilegio. también para mí el invitarte al nuestro. Y bueno, nos estaremos viendo en otra temática más adelante, seguro, ¿no? Con algo más interesante. Y me gustaría también que, de alguna manera, si te interesa, hablemos un poquito, ya que lo hicimos con Alejandro, sobre Satanás, que hagamos una charla sobre eso con vos. ¿Te parece? Está bien, hermano. Como el concepto de Ahí lo Satanás. vamos a hacer. Así que muchísimas gracias. Terminamos con una oración, ¿te parece? Amén. Oremos entonces. Oh bendito Padre eterno, te damos gracias porque tu infinita misericordia, Señor, nos llena de satisfacción, alegría y paz. Te damos gracias porque te mantienes siempre al tanto de nuestras necesidades, incluso aunque nosotros nos portemos mal, Señor. Te damos gracias porque siempre estás ahí para nosotros y estás trabajando desde el principio en beneficio de nosotros. Te damos gracias por este mensaje, por este conversatorio también. Y te pido, Señor, que sigan llegando más personas a estos ministerios para que puedan aprender no de nosotros, sino del carácter que Jesús mostró, y ese carácter es tuyo, Padre Santo. Amén. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, muy bien. Bendiciones para todos. Nos vemos en otra ocasión, siguiendo estudiando y reestudiando los principios que encontramos en la Biblia sobre Jesús y el Padre. Muchísimas gracias y bendiciones. Chao, Juan Miguel. Cuídate. Bendiciones. Saludos.